Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, aseguró que mantiene una justicia de puertas abiertas y se busca que esta justicia llegue a todas las comunidades de México para que todas las víctimas de un delito puedan plantear sus cuestionamientos, alegatos, siempre considerando la cercanía a las partes, a la gente, dice, que viene a tratar los temas de justicia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó el decreto de las reformas secundarias que garantizan igualdad sustantiva, con lo que se fortalece el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia y se conceptualiza la erradicación a la brecha salarial. Juan Calvo Fernández tomó protesta ayer como presidente municipal de Juchitepec, Estado de México. En Culiacán, Sinaloa, fue detenido Crescencio Moreno Aguirre, quien contaba con orden judicial federal emitida el 23 de junio del 2021 por el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Oeste de Washington, de Estados Unidos. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 16 de diciembre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-88-21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Síganme en mis redes sociales, donde me encuentra como Noel Alvarado M. Y nos vamos a las noticias. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, aseguró que mantiene una justicia de puertas abiertas y se busca que esta justicia llegue a todas las comunidades de México para que todos y todas las víctimas de un delito puedan plantear sus cuestionamientos, sus alegatos, siempre considerando, dice, la cercanía a las partes, a la gente que viene a tratar los temas de justicia. Hoy necesitamos recuperar la confianza en la justicia y restablecer ese tejido social que se ha roto y distanciado de la población, afirmó la ministra Esquivel Moza. Esto lo comentó la ministra Yasmín Esquivel Moza durante la entrevista que tuvimos con ella en una de las salas de sus oficinas en el Tribunal Superior de Justicia de la Nación. Escuchemos la entrevista completa con la ministra Yasmín Esquivel. Ministra, buenas tardes, gracias por darnos la oportunidad de estar por acá con usted, acompañarla. Estamos en el escenario más importante de justicia de México. ¿Qué significa para la ministra Yasmín Esquivel? Muchísimas gracias a ustedes por venir aquí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Casa de la Justicia, donde aquí tenemos, en el caso personal, las puertas abiertas para que ustedes puedan venir a platicar con nosotros, para que puedan las partes plantear sus cuestionamientos, sus alegatos, y siempre muy cercanos a las partes y a la gente que viene aquí a tratar los temas de justicia. Para mí, lo que significa llegar aquí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es el más alto honor de mi vida. Noel, me preparé durante 24 años para llegar aquí. He estado yo durante 40 años en el servicio público y los últimos 24 en la impartición de justicia. A través de todo este tiempo, pues como magistrada de los tribunales agrarios, magistrada en materia administrativa, presidenta del tribunal
y de la Asociación de Magistrados en todo el país, me ha permitido tener una visión de la justicia, cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus carencias, qué es lo que requiere transformarse dentro del Poder Judicial Federal, y en esa ruta tengo el planteamiento, el objetivo muy claro y la meta muy, muy clara. Hoy estamos frente a una reforma al Poder Judicial Federal que fue publicada el pasado 15 de septiembre de este año. Y en esta reforma al Poder Judicial cambia la forma de nombramiento de jueces, magistrados y ministros, donde ahora no tan solo se va a tomar en consideración los antecedentes académicos, profesionales y la experiencia en materia jurisdiccional de las personas, abogadas y abogados que desean ser jueces, magistrados o ministros, sino también se va a tomar en consideración el escrutinio público, es decir, vamos a una boleta a que la población determine y decida a quién quiere que sea su juez, su magistrado o su ministro. Ministra, pues vemos que ya está todo listo para el próximo año, esta elección de la que usted habla. La ministra Yasmín Esquivel va a buscar la presidencia de la Corte. Mire, Noel, como le comentaba hace un momento, para mí el más alto honor de mi vida ha sido estar aquí, estar como ministra de la Corte, en donde me he preparado muchísimos años, donde he tenido un compromiso con el servicio público. Y en esa ruta estoy, mantenerme como ministra, y evidentemente si yo fuera la presidenta, sería para mí el altísimo honor estar al frente del Poder Judicial Federal. Y si no fuera así, continuar como ministra es para mí lo que me interesa y lo más importante. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos en el Poder Judicial Federal? Necesitamos que la justicia se transforme, que la justicia sea una justicia humanista, sea una justicia de puertas abiertas, que sea una justicia cercana a la gente, una justicia donde tengamos tribunales que puedan estar jueces, magistrados y ministros escuchando a las partes y escuchando los planteamientos. Hoy en la actualidad, si le preguntamos a las personas nos contestan que la justicia es para unos cuantos o solo para aquellos que tienen la posibilidad de pagar un abogado, de pagar una asesoría. Y hoy se trata que la justicia vaya a todas las partes de nuestro país donde no haya abogados que puedan estar defendiendo jurídicamente y gratuitamente a las personas que requieren justicia en materias pues, de regularización territorial, en materias de violencia familiar, en materias de herencias, en fin, hay tantos temas donde los mexicanos requieren que un juez determine quién es el que tiene la razón. Necesitamos llevar la justicia a aquellos lugares más alejados de nuestro país, a aquellas poblaciones lejos de los centros de los centros y los núcleos de población, a aquellas comunidades rurales. Entonces es importante que esta justicia vaya transformándose y que no sea una justicia para unos cuantos. De acuerdo a las cifras del INEGI, Noel, los jueces y magistrados somos la segunda institución peor calificada por parte de los mexicanos. Después de la policía municipal, los jueces y magistrados. Jueces y magistrados locales y federales. ¿Por qué? Recordemos que aquellas resoluciones en materia, en el fuero común, aquellas resoluciones locales, son revisadas también por la justicia federal. Entonces, hoy somos los peores calificados. ¿Qué necesitamos? Recuperar la confianza en la justicia y restablecer ese tejido social que se ha roto y que se ha distanciado de la población. Y eso es lo que necesitamos hacer y esa es la ruta que debe ir en una institución tan importante como el Poder Judicial Federal. Una justicia para todas y todos los mexicanos. Una justicia de puertas abiertas, ¿no? Una justicia para todas y todos los mexicanos, efectivamente. En el tiempo que ya lleva usted dentro de la Corte, de la Suprema Corte, pues hemos visto muchos errores y muchas cuestiones ahí de impunidad, inclusive de corrupción. ¿Está en crisis actualmente la Suprema Corte, el Poder Judicial? Pues mire, sí se vive una crisis, sí se vive un proceso muy complicado dentro del Poder Judicial Federal,
fundamentalmente los 2 últimos años, hemos tenido una división, pero más que una división, un divorcio con los otros poderes. La falta de diálogo y entendimiento con los otros 2 poderes ha hecho que nuestra institución se vea aún con mayor razón degradada, vapuleada por los otros poderes, exhibida ante la opinión pública por esta falta de entendimiento político que ha tenido la presidenta de la Corte, actualmente la ministra Norma Piña. Esta falta de claridad política, esta falta de cuidado, de prudencia política, es lo que ha llevado hoy a nuestra institución a una posición muy difícil y de crisis. Hoy tenemos cientos de jueces y magistrados que están a la deriva, que están en una situación de incertidumbre, que no saben qué hacer, si tomar sus liquidaciones o si participar en el nuevo proceso, porque ha habido una falta de liderazgo, de poder analizar cuidadosamente. Hoy tenemos una nueva realidad política que la ministra Norma Piña ha ignorado. El día de ayer fue su informe de labores, fue una lista de quejas y lamentaciones, una lista de todas las, parecía el muro de las lamentaciones, con todo lo que señaló la ministra al mencionar que bueno, pues que no se ha respetado a la institución cuando ella misma no ha respetado a los otros 2 poderes, cuando ella misma no le ha dado su lugar a los otros 2 poderes al posicionarse como opositora al Poder Ejecutivo. ¿Cree que haya una falta de comunicación o de información hacia los jueces, ministros y todos los trabajadores del Poder Judicial sobre esta nueva reforma, de que sí los va a beneficiar o no? Sí ha habido falta de información, se ha manipulado además la información, se ha malinterpretado la reforma al Poder Judicial Federal por parte de las más altas esferas de aquí del Poder Judicial Federal. Y eso pues ha generado esta crisis también que hoy tenemos, y que hay un descontrol absoluto por parte de los trabajadores y de los mismos operadores de justicia, los jueces y magistrados. Entonces, ¿qué se tiene que hacer el día de hoy? El día de hoy es importante señalarles que jueces y magistrados tienen la gran oportunidad de pasar automáticamente a la boleta todos los que se encuentran en funciones. Pueden pasar de manera automática a la boleta y participar con estas nuevas reglas que marca nuestra Constitución. Y en el caso de los trabajadores, más de 50,000 trabajadores, es importante señalarles, y qué bueno que Noel, a través del medio de comunicación que usted representa, se puede decirle a los trabajadores que tienen protegidos todos sus derechos y sus condiciones generales de trabajo en los términos en que los tienen hoy. La Constitución los protege, y no se dejen manipular, porque van a ser respetadas sus posiciones, sus niveles dentro de su propia. Inclusive se está aprobando ya la ley de carrera judicial, donde se mantiene la carrera judicial dentro del Poder Judicial Federal. Entonces no se dejen manipular, porque se van a respetar todos sus derechos y la carrera judicial. Ministra, ya para Más de 50,000 trabajadores que tenemos hoy en el Poder Judicial Federal. Ministra, ya para concluir, un mensaje directo que le manda la ministra Yasmín Esquivel a todos los mexicanos. Requerimos una justicia que se transforme, una justicia humanista, una justicia que llegue a todos los mexicanos. Necesitamos una justicia de puertas abiertas, y ese es el objetivo hoy, mi objetivo, que la justicia llegue a todas y todos. Gracias, ministra, muchas gracias. Gracias, Noel. Gracias. Y mire, pues importantes las declaraciones que hizo la ministra Yasmín Esquivel Moza durante esta entrevista que le hicimos el pasado miércoles allá en una de las salas de sus oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y mire, también le doy a conocer que el quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó a la Universidad Nacional Autónoma de México dejar sin efecto cualquier acto o procedimiento que se haya iniciado en contra de la ministra Yasmín Esquivel Moza
por el caso del presunto plagio de su tesis de licenciatura. Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que acatará el fallo. Sin embargo, puntualizó que la sentencia constituye una interferencia flagrante, inadmisible a la autonomía y a la legislación de universidades. Y en otros temas le doy a conocer que Juan Calvo Fernández tomó protesta ayer como presidente municipal de Juchitepec, Estado de México. Vamos con la información completa con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel, te saludo a ti y a los reescuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que Juan Calvo Fernández tomó protesta como presidente municipal constitucional de Juchitepec, Estado de México, donde dijo que se trataba de un momento histórico para Juchitepec y Cuijingo. Hoy abrimos la puerta a la esperanza, al progreso y a la cuarta transformación. Buenos días a todos ciudadanas y ciudadanos de Juchitepec y Cuijingo. A todos ustedes, gracias por estar aquí en este momento tan importante de nuestro municipio. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de representar y servir a mi pueblo de Juchitepec y Cuijingo. Gracias a todos los integrantes de mi valiosa familia que se encuentran hoy aquí y a los que ya no están con nosotros. Muchas gracias por siempre apoyarme. Me enorgullece ser que abandere un momento histórico para nuestra comunidad. Un día en que quedará marquillo de nueva era, en la que el pueblo finalmente gobernará. Debo reconocer que sin el apoyo de todos ustedes, este triunfo no había sido posible. Agradezco profundamente la confianza que han depositado en mí para representarles y traer la cuarta transformación a mi querido Juchitepec y Cuijingo. Siempre he sido juchitepense orgulloso de mi tierra y hoy más que nunca me siento con una enorme responsabilidad. Durante mi campaña he recorrido cada barrio, cada colonia y cada calle, atravesando sol y lluvia, tocando puertas para escuchar de ustedes las preocupaciones y las necesidades. Quiero expresarles mi más sincera gratitud por haberme abierto las puertas de sus hogares, por compartir su tiempo conmigo, por permitirme escuchar para dejar adoptar sus preocupaciones como si fueran mías, y sobre todo por depositar su confianza en mí para encabezar el gobierno municipal en el periodo 2025-2027. Esto durante la mañana del pasado 14 de diciembre, cuando el presidente municipal entrante, Juan Calvo, recorrió las calles de Juchitepec hasta el centro del municipio, donde ya lo esperaban todos sus simpatizantes, lugar donde de manera oficial se le designó como nuevo presidente municipal de Juchitepec. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, también le informo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal dio a conocer que Hernán Domingo Ojeda López, alias el Mero Mero, identificado como tío de Ovidio Guzmán López, alias el Ratón, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, fue detenido por las fuerzas federales. La aprehensión se llevó a cabo en la Majada de Arriba, Baridaguato, Sinaloa, y se le considera responsable del trasiego de pastillas de fentanilo desde Culiacán hacia los Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Secretaría de Marina Armada de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, Ojeda López es señalado como generador de violencia allá en Sinaloa. Clausuran 25 corralones en el Estado de México por los constantes actos de corrupción. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado te saluda a ti, a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena Acústica Radio en todo el país. Y la corrupción en los corralones del Estado de México es un tema candente. Recientemente el gobierno estatal clausuró 25 establecimientos de grúas y depósitos vehiculares que operaban de manera irregular y realizaban cobros excesivos a los ciudadanos como usted y yo.
Estas acciones forman parte de una supuesta estrategia integral para combatir la corrupción y garantizar servicios más justos. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad de la entidad, que está a cargo de Daniel Cibaja González, está en un punto de pausa, ya que siguen las denuncias en contra de inclusive grúas Bolaños por la zona de Ecatepec, y que cobran entre 30,000 pesos, 50,000 pesos, o sea, algo totalmente exorbitante. Y así las instituciones estatales han unido esfuerzos supuestamente para realizar operativos, clausura de estos establecimientos irregulares. Además, se ha implementado una iniciativa para recibir denuncias sobre actos de corrupción, extorsión en el transporte público y servicios de grúas y corralones. Aquí lo más interesante, que en el negocio van también los policías, que reciben inclusive un porcentaje por parte de los dueños de corralones y grúas. Es importante destacar que la lucha contra la corrupción es un compromiso del gobierno estatal. Sin embargo, ya al terminar otro año, hay un problema muy grave, que en sí sigue el problema de la corrupción, y que inclusive está coaludido los directores de la Secretaría de Movilidad y también delegados, porque les dan anuencia a esos empresarios deshonestos que atentan en contra de los ciudadanos. En nuestro informe, muy buenas tardes. Buen inicio de semana. Al amigo Alejandro César Vázquez. Y mire, también le doy a conocer que allá en Culiacán, Sinaloa, fue detenido Crescencio Moreno Aguirre, originario de esa entidad, quien contaba con orden judicial federal emitida el 23 de junio del 2021 por el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Oeste de Washington en los Estados Unidos de Norteamérica, y una ficha de búsqueda emitida por el FBI por considerarlo para distribuir sustancias reguladas, 500 gramos o más de una mezcla de cocaína, además de relacionarlo con actividades de narcotráfico. Ser imputado quedó a disposición de las autoridades ministeriales federales tras ser detenido por investigadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, así como por autoridades de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional. También le informo que en un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración, llevado a cabo en la Ciudad de México, en el Estado de México y Nayarit, resultó en la detención de Carlos Mario Lugo Zabalza, presunto líder del grupo delictivo Los Colombianos o Balsas, dedicado al tráfico de personas y falsificación de documentos. Además, se detuvo a otras 9 personas que colaboraban con Lugo Zabalza, 3 de ellas detenidas en flagrancia y 6 con órdenes de aprehensión. Los implicados: Moisés González Andrade, operador encargado de la falsificación de documentos, contaba con orden de aprehensión. Liliana Patricia González Andrade, encargada de la vigilancia de migrantes, contaba con orden de aprehensión. Minerva García Valtierra, encargada de vigilancia de migrantes. Leopoldo Martínez Alpizar, colaborador. Javier González Flores, colaborador. Patricia Andrade Amador, encargada de vigilancia. Berenice Núñez López, encargada también de la vigilancia, y Modum Dalio, operador logístico de nacionalidad sudafricana, quien contaba con orden de aprehensión, así como Ricardo Salas Manzanares, también un colaborador. Y nos vamos directos al plano legislativo con René Acuña. Esto es Plano Legislativo.
Se registra un pleitazo entre líderes morenistas porque la tarde de este fin de semana, aconteció un pleitazo abierto entre peces gordos legislativos de Morena. Por una parte, desde la tribuna de la Cámara Alta, Adán Augusto acusó que se recortó el dinero al Senado mexicano, pero además exhibió que había contratos simulados y que presentaría denuncias penales, amagando así un mensaje claro para Ricardo Monreal, quien encabezó el Senado mexicano en la legislatura pasada. Fue aprobado el presupuesto de egresos para el año 2025 y hay una reducción al presupuesto que fue aprobado para el Senado de la República. Iniciado ya el proceso de reducción de dos negocios ya añejos. Uno es como una empresa a la cual anualmente se le beneficiaba con un poquito más de 60.529.000 pesos para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República. Y no nada más, iniciamos ya el proceso de rescisión de esos contratos, sino hemos pedido al director de Asuntos Jurídicos del Senado de la República que presente las denuncias correspondientes. Y obviamente que Ricardo Monreal no se quedó callado y dijo un duro mensaje a través de sus redes sociales más tarde. No hubo recorte alguno en el Senado de la República. Se incrementó el 3% con respecto al ejercicio que está concluyendo. Incluso sobre este aumento estaba enterado el senador Adán Augusto. Hasta el momento sigue muy candente el tema, ya caló en ambas cámaras y hay divisionismo insoslayable. Veremos en qué para todo este embrollo. No habrá periodo extraordinario y Ricardo Monreal lo descarta, por lo que se pospone la polémica reforma de vivienda. Mientras son peras son manzanas, hoy la Comisión de la Vivienda la va a discutir allá en San Lázaro. Estaremos muy al pendientes. Tras protagonizar bochornoso escándalo en el estacionamiento del Senado de la República el pasado viernes, el senador hidalguense Cuauhtémoc Ochoa ha hecho mutis y no ha dicho nada sobre este tema. Así las cosas vergonzosas entre los morenistas. Informó para La Neta Noticias René Acuña y así me encuentran en mis redes sociales. Muy buenas tardes. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Sígame en mis redes sociales donde me encuentra como Noel Alvarado M. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.